Bienvenidos a mi canal, un placer saludarlos, soy Sulber Mayrin, agradecida con ustedes por el recibimiento de cada uno de mis videos y los que estoy compartiendo aquí en mi espacio todas las semanas. También para recordarles que aquí van a encontrar información positiva, buenas noticias y recorridos por los centros culturales más importantes de toda Iberoamérica, conociendo esos detallitos que en ninguna parte van a encontrar, porque incluso muchas personas que han conocido y visitado muchos de estos centros culturales al ver cada una de estas entrevistas dicen, ese detallito no lo sabía, ese detallito me parece interesante y eso lo van a encontrar aquí. Recuerden también que en la cajita de información yo les dejo todos los links a los centros culturales, sus páginas web, sus redes sociales, además también van a encontrar mis redes sociales y la dirección de mi página web. Y si ustedes quieren compartir conmigo información, es muy sencillo, solo deben escribirme al correo contacto@tuagendaonline.info. Yo reviso todo lo que me llega ahí y lo comparto con ustedes a través de mi página web, de mis redes sociales e incluso aquí en mi canal en cada una de las entrevistas que estamos compartiendo. En el día de hoy estoy muy feliz porque vamos a viajar a otro continente, nos vamos a Europa para conocer la historia, un pedacito mejor dicho, de la historia del Museo Nacional de Altamira en España. La cueva de Altamira es uno de los máximos exponentes del arte rupestre paleolítico. Se encuentra en el municipio Santillana del Mar, en Cantabria, España. Los visitantes pueden conocer el arte y la prehistoria de Altamira en este museo, una institución para la conservación, investigación y difusión de la cueva de Altamira y su prehistoria. Los invito a adentrarnos en el Museo Nacional de Altamira. Estoy feliz de recibir en el día de hoy a Pilar Fatas. Ella es la directora del Museo Nacional de Altamira, además es antropóloga, especialista en todo lo que tiene que ver con historia del arte y ciencia de la antigüedad, que me llamó muchísimo la atención eso, y ella me va a contar un poquito qué tiene que ver todo eso con el trabajo maravilloso que hacen en el Museo Nacional de Altamira, que es patrimonio de la humanidad de la UNESCO y que todos tendríamos que tener la oportunidad de irlo a visitar, y hoy vamos a conocer un pedacito de esa historia. Pilar, ¿cómo estás? Feliz de saludarte. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Silberto. Pilar, vamos a arrancar por el principio. ¿Cómo se establece este museo? ¿Cómo se da el origen y cómo constituyen el Museo Nacional de Altamira? Pues mira, el Museo de Altamira, la verdad es que como institución ya tiene muchísimos años, porque fue creado en 1979. El museo lo creó el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, pues con la intención de que fuera la institución encargada de la gestión integral del bien patrimonio mundial que es la Cueva de Altamira, tan relevante para el patrimonio no solo de España, sino para el patrimonio de la humanidad. Y fue en 1979 creado para la investigación, la conservación y la divulgación del conocimiento de la Cueva de Altamira. Lo que pasa que en esa historia, pues lógicamente a finales de los años, de los años 90, lo que se consideró es que este museo pues, tenía que tomar una relevancia mayor acorde con el monumento. Y fue a finales de los años 90 cuando se desarrolló un proyecto museológico de renovación integral del museo, y el nuevo museo, lo que la gente conoce hoy como el Museo Nacional de Altamira, se inauguró en el año 2001. Lo que pasa es que la institución pues, tiene un poquito más de historia. ¿Cómo te vinculas tú, Pilar, al museo? ¿Cómo entra Pilar Fatas a ser la directora del museo, a ser subdirectora, luego directora del museo? Bueno, yo la verdad es que soy funcionaria, soy empleada pública del Ministerio de Cultura, de un cuerpo especializado que llamamos aquí de conservadores de museos del Estado, lo que serían curadores de museos del Estado. Y bueno, pues elegí como destino en 1999 el Museo de Altamira, y en el año 2000, un año prácticamente antes de la inauguración del nuevo museo, aterricé en Altamira. Fue una época muy intensa porque implicó pues, el trabajo de un pequeño equipo, porque éramos muy poquitas personas, un trabajo muy intenso para esa inauguración de ese nuevo museo.
y cuando ya la institución estaba establecida, pues digamos que ya se hizo una recomposición de la plantilla de los trabajadores, de los empleados públicos. A mí me nombraron subdirectora y lamentablemente en 2016, y debido al fallecimiento en un accidente de tráfico del anterior director, pues de subdirectora pasé a directora. O sea que yo estoy vinculada con este museo, pues ahora ha cumplido más de 21 años llevo Es en este decir, museo. desde su creación y todo ese proceso bonito de evolución que ha vivido el museo. Hablaste un pedacito que es el centro del Museo de Altamira, de la cueva. Cuéntanos un Ajá. pedacito de esa historia que además es bien interesante porque como tú lo comentabas, cuenta la historia de la humanidad. No es que es un pedacito de España, la humanidad está representada en la cueva de Altamira. Absolutamente. La cueva de Altamira sigue siendo hoy una de las manifestaciones más impresionantes y magníficas de lo que llamamos arte rupestre paleolítico de aquí europeo, ¿no? Es una muestra de nuestro primer arte, de cuando los humanos, los Homo sapiens, la especie que somos nosotros, pues vivíamos con formas de vida de cazadores-recolectores y comenzamos a realizar, a plasmar nuestras ideas y nuestras creencias a través de imágenes en las paredes y en los techos de las cavernas en las que habitábamos, ¿no? Y la cueva de Altamira pues tiene una significación muy especial porque además fue la primera cueva en la que se identificó este arte, ¿no? Por eso, bueno, pues tuvo toda una polémica respecto a su autenticidad. Estamos hablando de finales del siglo XIX, de 1879. E insisto, pues durante pues un par de décadas se negó la autenticidad de la cueva de Altamira, se decía pues que había sido una falsificación o que en todo caso no podía ser tan antigua. Entonces digamos que a la magnitud y a la excelencia del arte de Altamira se suma también ese hito de haber sido el primer sitio descubierto con arte rupestre paleolítico, identificado el arte rupestre paleolítico y por tanto en el primer sitio en el que empezamos a pensar en nosotros los humanos en época remota, en época paleolítica, como algo mucho más allá que de seres, digamos, brutos, ¿no? Sino con nuestras mismas capacidades y con esa capacidad de abstracción para ser capaces de representar este magnífico arte. Esa es la importancia verdaderamente que tiene Altamira. Y además es que Altamira son 20.000 años de realización de arte, que es que se dice Se pronto. dicen rápido. Es decir, entre la figura más antigua y la figura más moderna que encontramos en el espacio, concretamente del techo de los polícromos, donde están los famosos bisontes que todos tenemos en la cabeza, entre esas dos figuras hay 20.000 años de diferencia. Y por eso es un compendio del arte rupestre paleolítico y de ahí la relevancia que tiene como ejemplo de las técnicas, de los estilos, de cómo van cambiando y evolucionando el arte rupestre pues en este momento concreto que llamamos el Paleolítico Superior. Sin duda me llega a la mente recuerdos de estar en el colegio y revisando esos libros de arte que nos daban en el colegio y salían las imágenes de esa arte rupestre para irnos explicando la historia del arte. Hay una anécdota, quiero que tú me confirmes si es así, si no es así, que fueron descubiertas por casualidad, que no fue que estaban buscando, sino que de pronto hicieron ese hallazgo de manera sorpresiva. Bueno, podríamos decirlo así. No es exactamente de casualidad, porque no es que estuvieran dando un paseo por el campo y de repente se encontraran, sino que su descubridor, Marcelino Sánchez Autuola, sí había entrado en la cueva, pero en busca de otra cosa. Es decir, él lo que andaba buscando eran objetos arqueológicos de nuestros antepasados. Él en realidad era un erudito que había estado pues hacía unos años en la universidad, en la Exposición Universal de París y había visto hallazgos arqueológicos de ese periodo que se habían encontrado en Francia. Entonces, cuando él vino aquí a su región,
pues bueno, fue por diferentes cavidades y diferentes sitios buscando ese mismo material arqueológico. Es decir, si él buscaba los restos de nuestro pasado. Lo que no podía buscar era el arte porque hasta ese momento no se creía que fuéramos capaces de realizar ese arte. Entonces, en ese sentido, sí que fue por casualidad. Pero el mismo Marcelino Sáenz de Sautuola, que insisto, es una persona que a pesar de ser un aficionado, de no ser un arqueólogo, era una persona sabia, culta, muy leída, que se había formado muy bien en estas cuestiones. Y él fue el que cuando su hija María le enseñó las pinturas, él fue el que hizo un proceso de análisis profundo hasta llegar a la conclusión de que esas pinturas tenían que ser de la misma época que los objetos que él estaba encontrando. E incluso identificó el animal principal, el más representativo, que es el bisonte, un animal que él nunca había visto, porque era un animal que en ese momento estaba extinguido en Europa, pero lo relacionó pues con dibujos de animales que había visto pues, en enciclopedias de historia natural. O sea que es que Marcelino Sáenz de Sautuola fue todo un personaje y a él debemos la relevancia, la identificación de Altamira y él que es el que abrió este camino de la investigación, es el primer investigador de verdad del arte de la cueva de Altamira. Sin duda es una historia muy interesante y muy apasionante porque hay de todo, hay personajes, hay búsqueda, hay todo, es una historia muy, muy interesante. Y tú hablabas también de esos objetos y volvamos entonces a la historia del museo. ¿Qué hay en esa colección del museo? Porque bueno, un museo siempre está la parte de investigación, la colección, el público. ¿Qué hay en la colección del Museo de Altamira? Bueno, en el Museo de Altamira lo que ofrecemos a los visitantes, es decir, nuestra exposición estable, son dos salas principalmente. Una de las salas es lo que llamamos la neocueva, que es la reproducción tridimensional de la cueva de Altamira. No hemos hablado de conservación, pero bueno, imagino que sabrás y quienes nos escuchen sabrán que la cueva de Altamira actualmente está muy restringido su acceso porque es una cueva muy frágil y por lo tanto primamos la conservación frente a la visita pública. Como está tan restringida, pues a finales del siglo pasado se decidió pues ampliar la accesibilidad de los ciudadanos al arte de Altamira realizando una reproducción. Y actualmente la mayoría de los visitantes pues conocen Altamira a través de la reproducción. Y hay otra sala fundamental, que es la que llamamos la exposición Los tiempos de Altamira, en lo que presentamos pues, más de 400, 500 objetos arqueológicos que lo que intentan es poner en contexto, es decir, explicar esas formas de vida de los cazadores recolectores, es decir, qué instrumentales, qué útiles utilizábamos pues, para obtener el alimento o qué elementos fabricábamos pues, para nuestras vestimentas o, por supuesto, también cuáles eran los útiles, las herramientas de la caja del artista, ¿no? Del taller del artista o del artista de Altamira, y por lo tanto eso es lo que se plantea. Pero es verdad que el museo en sí mismo alberga más de 60.000 objetos arqueológicos, mayoritariamente centrados en ese periodo que es el Paleolítico Superior, y no solo de la cueva de Altamira, sino también de otros yacimientos cercanos, del contexto de la región cantábrica, ¿no? El entorno de Altamira en el norte de España donde estamos ubicados. Pilar, sin duda con todo eso que me comentas y tú siendo antropóloga, un punto sumamente importante en todo lo que es el Museo de Altamira es el centro de investigación. Ese proceso de si se siguen descubriendo cosas, se siguen conociendo detalles cada día. Cuéntame un poquito de este centro de investigación del Museo de Altamira. Bueno, en lo que es el centro de investigación, finalmente lo que hacemos es desarrollar la función que todos los museos tenemos de investigar nuestras colecciones y nuestra materia, ¿no? Nuestro objeto. Entonces, lógicamente, es la cueva de Altamira nuestro principal objeto de investigación, aunque no el único,
pero es nuestro principal objeto. Y bueno, pues las líneas de investigación la verdad es que son muy diversas, porque tenemos línea de investigación para la conservación, es decir, aquí seguimos investigando para definir todos los factores de alteración de la cueva y sobre todo para intentar buscar soluciones que minimicen esos riesgos o que palíen esos riesgos que pueden acechar a la cueva. Luego tenemos, lógicamente, la línea de investigación del arte, del propio arte, porque aunque parezca increíble y después de tantísimos años la cueva descubierta, todavía no hemos terminado de catalogar, de investigar el arte rupestre de Altamira por muy diversas circunstancias que si te interesan pues también te puedo comentar. Claro que Y sí. luego también estudiamos pues lo que es el propio yacimiento, ¿no? El yacimiento de la cueva de Altamira, es decir, la vida, esas formas de vida de la cueva de Altamira. Y luego, bueno, pues también desarrollamos proyectos, incluso en otros yacimientos del entorno e incluso pues proyectos de investigación en el extranjero, siempre en nuestra materia, es decir, en arte rupestre, en prehistoria. Pilar, hablabas entonces de que el acceso a la cueva original, digamos así, no a la neocueva, sino a la cueva original, está un poco más restringido, que por supuesto con esos más de 20.000 años que podríamos decir que tiene, es muy delicada el poder entrar allí y el proceso de conservación y de investigación es muy cuidadoso, diríamos incluso lento, porque para no dañar el espacio. ¿Cómo se lleva todo a cabo todo ese proceso? ¿Cómo es esa rutina de entrar a investigar en un espacio donde hay que tener muchísimo cuidado? Bueno, aquí la cuestión está en que tenemos un plan de conservación preventiva que lo primero que establece es lo que llamamos la capacidad de carga, es decir, cuántas personas y cuánto tiempo podemos permanecer en el interior de la cueva sin alterar las condiciones medioambientales en los que el arte de la cueva se mantiene en las mejores condiciones. Y por lo tanto, bueno, pues esos tiempos, que son tiempos breves, se distribuyen pues, entre las diferentes líneas de investigación, el seguimiento de toda la monitorización que se hace de todos los parámetros de conservación y también incluso entre los visitantes. Es decir, que todo ese tiempo pues, está distribuido tanto para la investigación, la conservación, la investigación del arte rupestre y las visitas públicas. Actualmente el acceso a la cueva de Altamira se realiza intentando convertirnos quienes entramos en lo más inertes posibles para la cueva. Es decir, que tenemos que ponernos un mono, una mascarilla, que tanto se ha generalizado ahora y que nosotros ya estábamos tan acostumbrados a usarla, llevar incluso puesta la capucha, un calzado especial, es decir, no se entra con el calzado directamente habitual, sino un calzado especial. Incluso al ir a entrar a la cueva hay que mojar ese calzado en una solución de agua destilada y agua para cualquier residuo que pudiéramos introducir, no llevarlo hacia el interior de la cueva. Y allí dentro, pues por supuesto, todas las acciones que se hacen son sin tocar absolutamente nada las paredes y techos de la cueva y luego respetando los tiempos, con iluminación siempre, por ejemplo, iluminación fría, y bueno, y luego pues no dejando, por supuesto, ningún residuo detrás. La cueva, bueno, es un espacio muy especial, tiene una humedad muy alta, unas condiciones ambientales muy altas, y es que cualquier residuo que pudiéramos dejar podría generar hongos o incluso bacterias, y la microbiología, precisamente el desarrollo microbiológico, pues es uno de los principales problemas que acechan no solo a la cueva de Altamira, sino a todas las cuevas con arte rupestre. De ahí que en este caso nosotros intentamos pues no introducir ningún elemento en la cueva que pueda ser perjudicial para ella. Sin duda debe ser muy especial después de todo ese protocolo para entrar, poder verlos, poder ver sin duda las obras de arte que allí están presentes en la cueva de Altamira. Es maravilloso y me encanta como tú con ese amor porque se te sale por los poros por todo el trabajo que haces en la cueva de Altamira.
es tan bonito el poder involucrar que es una historia viva, porque está allí, o sea, y se siguen conociendo detalles. Eso no fue que se descubrió y quedó en el pasado, no, es una historia que constantemente estamos aprendiendo de ella. ¿Qué dicen los visitantes del museo? Porque sé que hay mucho interés, incluso las personas quieren entrar a esa cueva original y ya tú nos comentabas que por razones de conservación se creó esta neocueva del Museo de Altamira, pero cuéntanos los visitantes, porque sé que van muchas familias completas a disfrutar. Pues sí, te puedo contar tanto los visitantes al museo, pues un poco sus impresiones, ¿no? Como los visitantes a la cueva, porque como te decía, muy restringido el acceso, pero sí tenemos visitantes. Y actualmente están entrando 5 personas una vez a la semana, que hace un total de unas 250, 260 personas al año. Entonces, si quieres que comience por los visitantes a la cueva, pues yo creo que la palabra que mayoritariamente expresan su sentimiento una vez que entran a la cueva es la emoción por estar en un sitio tan singular como Altamira, la emoción por ser unos pocos privilegiados los que pueden entrar y la emoción ante ese arte rupestre, que es que verdaderamente incluso a quienes los técnicos y las técnicas del museo que trabajamos y ya desde hace tantos años es que entramos y seguimos quedándonos impresionadas, ¿no? por la magnitud de ese arte. Y los visitantes al museo, pues lógicamente habría muchos de ellos o la mayoría, claro, que querrían entrar a la cueva de Altamira, pero es verdad que la sala de la neocueva, la reproducción de la cueva es muy bien valorada. Es decir, es una manera de conocer la cueva, de conocer además la diversidad de sus valores, ¿no? Se puede conocer, porque está recreado un poco cómo sería la vida en los tiempos de Altamira, ver a las personas, es decir, en la reproducción y a través de diferentes elementos, ponemos a los protagonistas de la cueva de Altamira en su espacio, es decir, esas personas del Paleolítico, y luego pues pueden contemplar el arte de Altamira de una manera incluso mejor que cuando se accede a la cueva, porque se puede ver más figuras de una manera mucho más cómoda, por un tiempo mucho más largo y tantas veces como ellos quieran, ¿no? Y luego es verdad que desde el museo lo que hacemos es una gran variedad de actividades que complementan la visita principal a la exposición. Y por lo tanto, como tú bien decías, uno de nuestros públicos mayoritarios son las familias y las familias con niños y por lo tanto pues hay un programa, por ejemplo, específico de actividades para familias con niños, hay también un programa para adultos, más allá de que en los últimos tiempos hemos incorporado también como valor adicional al museo el entorno natural de la propia cueva, que es un valor en sí mismo y que lo que estamos intentando es que los visitantes pues le den también ese valor, digamos, que las propias personas del Paleolítico que bebían exclusivamente de lo que les daba la naturaleza, pues que también seamos capaces de transmitírselo a nuestros visitantes. Y que es un entorno tan bonito que sin duda hay que disfrutar todo, como una visita completa, no solamente entrar al museo, entrar a la neocueva, sino disfrutar de todo ese espacio. Me da curiosidad, ¿cómo se seleccionan esos 5 que entran a la semana? Pues mira, te voy a contar que la pandemia ha traído cambios en este sentido, ¿no? Desde que se definió este régimen de visitas tan limitado y tan controlado, que fue por allá por 2013, esto se hacía bueno, mediante un sorteo entre una selección entre las personas que en ese momento estaban visitando el museo. Cuando llegó la pandemia y reabrimos el museo en junio del año pasado, bueno, pues hicimos una reflexión y un planteamiento de que no era posible mantener ese sistema de selección en el que había que agrupar a mucha gente, etcétera, etcétera. Y retomamos una lista de espera que había quedado ahí congelada en el año 2002, porque ha habido un periodo de tiempo en el que la cueva ha estado cerrada totalmente a los visitantes entre 2002 y 2012, 2013, y retomamos esa lista de espera que se quedó
congelada, insisto, en el tiempo, en el año 2002, y que nosotros en ningún momento habíamos desechado porque teníamos, de hecho, la esperanza de poderla retomar. Y la pandemia, pues bueno, ha tenido el 99% de las cosas han sido negativas, pero en este sentido, pues nosotros le vemos este punto positivo, que hemos podido retomar esa lista y por lo tanto estamos llamando a personas que habían solicitado visitar la cueva de Altamira en el año 1999. Y Wow. lo menos se podían esperar es que 22 años, 20, 22 años después, nos pusiéramos en contacto con ellos para darles una cita y que realmente pudieran visitarla. Entonces, pues a esa emoción que yo te decía de ser unos privilegiados y de ser uno de los pocos que entran y de ver esta joya del arte rupestre paleolítico, pues además se suma que eran personas interesadas que lo habían solicitado y que 20 años después se han llevado esta grata sorpresa, ¿no? Qué sorpresa tan espectacular, me encanta. Imagínate tú recibir una llamada 22 años después, mira, para que vengas a conocer la cueva. Sí, es Maravilloso. muy emocionante también para nosotros, ¿eh? Es decir, que Claro. para nosotros también es realmente muy emocionante el contactar con ellos, el recibirles el día que vienen a la visita con esas emociones con las que vienen y pareciéndoles aún increíble. Alguna vez hemos llamado a alguno y ha contestado, pero esto es una broma. ¿Eh? Claro, Claro. hay quien no se lo cree, ¿no? Por Como que ejemplo, me están tomando era el alguien que pelo. estaba en la universidad y de pronto ya es un señor mayor y dice, ¿pero qué es esto? Absolutamente, y pues familias que, por ejemplo, pues habían apuntado a sus hijos, que eran 2 hijos y ahora tienen 3, y tiene la oportunidad de que venga el tercero, y dice, pero si no había nacido mi hijo o mi hija pequeña, ¿no? Entonces, bueno, sí, es verdaderamente es muy, muy emocionante y nosotros estamos muy satisfechos de haber podido implantar este sistema de visita ahora y esperamos poderlo mantener durante mucho tiempo. Qué bonita esa historia, me encanta. Hablabas de la pandemia. Dentro de la pandemia hubo muchos museos que se volcaron de manera impresionante de todo lo que es el tema digital. Ustedes sin duda tienen un trabajo muy interesante en la parte digital, pero que lo habían arrancado mucho antes de la pandemia, con una aplicación, una página web bien constituida. ¿Cómo ha sido toda esta adaptación digital a raíz de la pandemia con todo ese trabajo previo que ya ustedes tenían? Bueno, en realidad la pandemia, lógicamente ha sido nefasta para todos, ¿no? Pero sobre todo por no esperarla y por de repente tenernos que acostumbrar a hacer las cosas de otra manera sin haberlo planificado. Como tú bien dices, nosotros ya teníamos una página web bien armada, teníamos nuestras redes sociales y lo que realmente intentamos es, bueno, pues implementar pues actividades, mejorar la información y compartir contenidos del museo, pues eso, a través de nuestras redes sociales y reconstruyendo un poco nuestra página web, pues para intentar llegar a la gente en ese momento en el que estábamos cerrados y era el único canal para tener el contacto con nuestros visitantes. Pero es verdad que no termina de ser agradable, ¿no? Porque al final se hizo todo muy, muy acelerado y sin planificar, pues porque, por el mero hecho de que un día estábamos trabajando físicamente en el museo y con nuestras puertas abiertas y prácticamente en 24 o 48 horas todos tuvimos que recluirnos en casa y cerrar las puertas del museo. Entonces, bueno, pues yo creo que nada, ni en un museo ni en ningún sitio sale completamente bien y estás completamente satisfecho si no lo has podido planificar, ¿no? Y después de la pandemia, bueno, pues hemos seguido manteniendo esa línea para nosotros, la web y sobre todo las redes sociales, y luego todas las aplicaciones que tenemos para móviles, que todas además son siempre gratuitas, al final para nosotros son una ventana, sobre todo para aquellos que no van a poder venir nunca al museo, pues por una cuestión geográfica, por ejemplo, ¿no? Entonces es una manera de compartir los mismos contenidos que nosotros compartimos en el museo para nuestros visitantes presenciales, para los que sí tienen el contacto y la experiencia con el patrimonio, allí pues al menos intentar trasladarlo
a las redes sociales y a nuestra página web. Y que además es muy bonito eso de compartir todo ese contenido, porque como tú lo dices, de pronto hay gente en este lado del continente que no va a tener la oportunidad de ir a España, de ir al norte de España, de conocer la cueva en persona, pero a través de todos esos recursos, sin duda que va a tener una idea muy interesante de cada uno de los aspectos que forman parte del Museo de Altamira. Esos proyectos, sé que después de lo que ha sido esta pandemia, que aún no salimos de ella, el planificar, el proyectar qué se va a hacer es un poquito más complicado, pero ¿cuáles podrían ser esos proyectos futuros que quiere desarrollar el Museo de Altamira, Pilar? Bueno, nosotros verdaderamente lo que hemos hecho ha sido intentar retomar un poco la planificación que teníamos, sobre todo en cuanto a la actividad pública, es decir, quedaron retrasadas exposiciones temporales, etcétera, etcétera, y eso, bueno, pues estamos simplemente volviendo a colocar en el planning, en tiempos, ese tipo de acciones, y luego proyectos, pues continuamos, como te decía, con la investigación del arte rupestre, que es algo para nosotros ahora mismo prioritario. Como te decía antes, a pesar de los cientos de años que han pasado desde que se descubrió la cueva, nunca se ha realizado un proyecto de investigación a fondo y sistemático de su arte por muy diversas razones, sobre todo por la poca accesibilidad por razones de conservación que a la cueva teníamos. Y es que hoy día, por ejemplo, las nuevas tecnologías nos están facilitando mucho ese trabajo, en el sentido de que ya no hay que invertir tanto tiempo en el interior de la cueva, sino hacer una buena documentación que luego se puede trabajar como trabajo de gabinete, ¿no? En nuestro laboratorio, en nuestras áreas de investigación. Por lo tanto, ahora mismo es prioritaria esa investigación del arte rupestre, ese inventario, esa catalogación de todas las figuras, algo que ya llevamos hace unos años realizando y que de hecho estamos incrementando en un número altísimo el número de figuras identificadas. Por supuesto, siempre en la base está la conservación, la preservación de la cueva, y luego, pues bueno, colaborar con muchos otros proyectos, porque colaboramos con proyectos con otras instituciones, como la Universidad de Cantabria. Como te decía, tenemos proyectos internacionales. Yo acabo de venir ahora en septiembre de hacer un trabajo de campo sobre arte rupestre en la República Dominicana. O sea que bueno, ahí estamos, pues bueno, recolocando y retomando un poco la normalidad, aun cuando, como tú bien dices, no hemos salido de la pandemia y no debemos de bajar la guardia en ningún momento. Pilar, estoy feliz de haber conversado contigo porque hemos dado un paseo por ese pedacito de 20.000 años de historia, podríamos decir así, un pedacito. Eso es. Pero no quiero que nos despidamos sin dos cositas. Uno, que me cuentes qué es lo que más te gusta. Yo sé que tienes más de 20 años en todo lo que tiene que ver con el museo, la cueva, pero ¿qué es lo que más le gusta a Pilar de formar parte del Museo de Altamira? Lo que podemos contribuir, ¿no? a la cueva de Altamira, ese bien tan singular. Es decir, para mí ese vínculo con la cueva en sí misma es seguro lo más importante. Mira, el otro día lo comentaba con una compañera, digo, jo, a veces es que parece que perdemos la perspectiva, porque tuve que dar una charlita, así, pues otra cosa buena que ha traído la pandemia, ¿no? Es las herramientas Zoom, Teams y demás, que podemos hablar así en vivo a miles de kilómetros, y tuve que dar una pequeña presentación para Indonesia. Y claro, de repente estaban emocionados de que la directora, o quien hubiera sido, les hablara de la cueva de Altamira. Y claro, cuando sientes eso, de repente aterrizas y dices, claro, si es que Pilar o cualquiera de las compañeras y compañeros es que trabajamos para la cueva de Altamira, ¿no? Que se conoce internacionalmente. Entonces, a mí verdaderamente lo que más me motiva es ese granito de arena que podré contribuir a su mejor conservación o a su investigación, o a que los visitantes puedan conocer mejor sus valores, ¿no? Verdaderamente lo más importante para mí de trabajar en el museo es que trabajamos al servicio de la cueva de Altamira. Qué bueno, Pilar. Y por último,
¿qué mensaje le envías tú a todas esas personas que nos están viendo y que de pronto dicen, algún día quiero visitar el Museo de Altamira, la Cueva de Altamira, qué no me debo perder, qué tengo que hacer para disfrutar al máximo la experiencia? Bueno, pues yo creo que dejarse guiar, ¿no? por nosotros cuando venga y subirse al carro de todas las propuestas que le podamos hacer. Porque insisto que a lo largo de todos estos 20 años, pues lógicamente hemos ido ampliando enormemente la propuesta cultural que ofrecemos a nuestros visitantes. Lógicamente todo el mundo viene a conocer el arte a través de la reproducción, pero hay que invertir tiempo también en esa exposición que le acompaña para terminar de entender la cueva en ese contexto, dar un paseo por ese entorno natural, que además es en ese entorno donde está la cueva original, y a la gente le gusta pues tomarse la foto, ¿no? Allí cerquita de la cueva, luego pues ver si tenemos alguna actividad, alguna propuesta de actividad, exposiciones temporales. Bueno, el venir, como es el lema que desde el Departamento de Educación mi compañera Asun acuñó ya hace unos años, el venir sin prisas, es decir, Altamira pues queremos que sea un museo sin prisas. Pilar, estoy feliz de haber podido conversar contigo, agradecida contigo y con todo tu equipo por esta oportunidad y bueno, muchísimas gracias por darme tu tiempo. Muy bien, ha sido un placer, Sulver, y por supuesto, si vienes a España estás más que invitada y te haremos ahí un recorrido para que conozcas estas maravillas que tenemos en el Museo de Altamira. Seguro que sí, muchísimas gracias, Pilar. Gracias. Recuerden que a través de mi canal ustedes van a poder recorrer, aprender y disfrutar de las instituciones culturales más importantes de Iberoamérica. Así que no olviden suscribirse, darle like a este video, pueden visitar mi página web, aquí les dejo la dirección, y si desean enviarme algún tipo de información, muy sencillo, contacto @tuagendaonline.info. Será hasta la próxima y recuerden siempre, sonría que es gratis. Chao.